tus emociones que te dicen, oye, es que tienes que aprender a canalizar. Y pues la mayoría estamos como muy perdidos en todo lo que es. Entendemos los términos, pero no sabemos cómo hacerlos. Así que el día de hoy, este video, vamos a hablar de la forma correcta de sanar las heridas. ¿Por qué? Porque partiendo de aprender a sanarlas, de aprender a identificarlas, es como vamos a poder entender la forma adecuada que cada uno de nosotros tenemos para poder canalizar. Pues bien, hoy hablaremos de las heridas de la infancia. Así que trataremos hoy un tema muy importante para sanar a nuestro niño interior, teniendo muy presente que nuestro niño interior nos acompaña toda la vida, jamás nos deja. Todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra infancia se ve reflejado en lo que somos hoy, en la forma en la que nos relacionamos con nuestros diferentes entornos. Así que pues bienvenido, bienvenida. Espero que disfrutes muchísimo de este video y que lleves herramientas grandes que apliques en ti y puedas sanar con tu niño interior. Soy Juliet Mendoza, soy coach de vida y me dedico a acompañar a las personas a desarrollar y crear esa vida de plenitud que tanto desean. Bien, para entrar un poco en materia, vamos a entender de dónde surgen las heridas de la infancia y la forma en la que se manifiestan en nuestra adultez. Las heridas de la infancia pueden ser causadas por traumas que se vivieron o también por distorsiones de las interpretaciones que se hicieron a las situaciones que vivimos. Es decir, donde un niño, por ejemplo, su papá o su mamá hizo algo que para él como papá y como mamá estaba bien. Sin embargo, el niño lo vio, lo sintió y tuvo una percepción muy diferente a la de sus papás. Y ahí se creó una herida, que puede ser cualquiera de las 5 que ya vamos a hablar. ¿Y de qué forma este niño se manifiesta en nuestra adultez? Pues en todo momento, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros amigos, con conocidos, con vecinos, en los entornos laborales, en los entornos sociales. Es decir, todas esas vivencias que nosotros tuvimos en nuestra niñez se transportan a nuestra adultez, y si nosotros no las identificamos y las trabajamos, pues muy seguramente nos acompañarán esas heridas hasta nuestra vejez. Y lo peor de eso es que seguiremos creándonos muchas más heridas a partir de esas heridas de la infancia. Así que la primera herida que nosotros vamos a hablar será la herida del abandono. ¿Cómo identificar en ti si la herida del abandono es tu herida de la infancia? Pues bien, la herida del abandono se manifiesta cuando las personas creamos relaciones en las que nos volvemos una necesidad, en la que esa persona se vuelve una necesidad, la relación se vuelve una necesidad, tenemos miedo a estar solos, no nos gusta estar solos, nos volvemos unas personas dependientes emocional, psicológicamente, físicamente, de tener a alguien ahí. Y es aquí cuando se dan aquellos casos en los que algunas personas pueden pasar y soportar 1000 cosas de su pareja con tal de no ser abandonados y no sentir nuevamente que están siendo dejados. Pero ¿cómo se crea esta herida? No solamente se crea por traumas de la niñez en los que los niños fueron abandonados realmente por sus padres físicamente, no realmente, físicamente, por sus padres, sino también en aquellas situaciones en las que los niños se sintieron abandonados aún con sus padres en su casa. Es decir, papá y mamá estaban en casa, pero estaba ausente una comunicación real de afecto, de cariño, verbal, de emoción, de tiempo con el hijo.
Entonces es ahí donde nosotros vemos que existen muchos niños que las manifiestan a través de qué, a través del llanto, a través de pronto reclamos, a veces puede ser mal genio, otras veces pueden ser niños muy tristes o que tienen facilidades, por ejemplo, al llanto, a tratar de llamar la atención. Así que hay muchos aspectos. ¿Y cómo pasa esto? Por ejemplo, cuando un papá o una mamá están ocupados trabajando en casa o viendo la televisión o viendo el celular y el niño llega a hablarle y el papá está acá. Y el niño le habla y el papá está acá. Puede hacer que el papá le conteste, pero el niño lo está tomando con una interpretación diferente. Entonces es un llamado para quienes tenemos hijos a tener una comunicación más asertiva con ellos y a estar más atentos a esos momentos en los que ellos nos buscan y a no abandonarlos estando presentes. Como dicen algunas abuelitas, no sé si todos lo hayamos escuchado, pero dicen cuerpo presente, espíritu ausente. Algo así es la herida del abandono. La segunda herida es el miedo al rechazo. Y la forma de identificarla es porque se ha gestado en las personas una semillita de autodesprecio, una semillita en la que la persona siente que no es digno de amar o de ser amado. Así que es una forma en la que se manifiesta en las relaciones personales, familiares o laborales en las que se busca reconocimiento y aprobación. Entonces estoy pendiente de que si me arreglo, mi esposo, mi pareja o mis amigos lo vean en mí y lo reconozcan, me lo digan. También cuando voy a hacer alguna actividad o voy a tomar alguna decisión o tengo un proyecto, busco la aprobación en las otras personas para que me reconozcan. Esa es una forma en la que podemos identificar que la herida de la infancia que nosotros tenemos es la herida del miedo al rechazo. Pues bien, ¿cuál es la forma en la que la herida del rechazo se crea? Se trata cuando por los pensamientos, por los sentimientos, el niño ha vivido esa sensación de haber sido rechazado por la forma en la que pensaba, por la forma en la que sentía o se expresaba ante ciertas situaciones, por la forma en la que vestía. También puede ser por los amigos, cuando nos molestan de porque somos flaquitos o porque somos gorditos o porque somos altos o porque somos chaparritos. Cuando existe como ese tipo de bullying que conocemos hoy en día como bullying, ayuda a que se manifieste esta herida del rechazo. Así que hay que tener en cuenta que a veces es interpretativo y otras veces es por situaciones difíciles que llevaron al niño a sentirse inseguro de sí mismo. Y eso se proyecta en la adultez generando inseguridades en nosotros y en las relaciones que nosotros establecemos con los diferentes entornos en los que nosotros nos desarrollamos cotidianamente. Bien, la tercera herida de la que vamos a hablar es la herida de la humillación. ¿Cómo identificar en ti si la herida de la humillación es tu herida de la infancia? Pues bien, en la persona adulta le es difícil expresarse por miedo a la humillación. Puede tener dudas, estar en un auditorio, estar en un salón de clases, estar en una reunión con 3, 4 personas, no entender muy bien de qué están hablando, no llevar el hilo de la conversación, pero prefiere guardar silencio antes que preguntar para evitar sentirse humillado ante los demás. Entonces empieza a cohibirse. En este sentido también la persona y los niños construyen una personalidad dependiente y también está dispuesta a soportar cualquier humillación con tal de sentirse útil. Es decir, ahí es donde vemos a personas que en los ambientes laborales donde sus jefes los tratan mal o personas en las que en su entorno familiar o en su relación de pareja sufren de humillaciones, ellos tratan de mostrar sus capacidades y se mantienen ahí para
intentar mostrar que sí son útiles y que son valiosos. Así que esa es la forma en la que nosotros podemos encontrar o reconocer en nuestra adultez si nuestra herida es la herida de la humillación. Y esta herida de la humillación, ¿cómo se crea? Cuando los papás, principalmente, o los familiares, la familia cercana, los tíos, los abuelos, los primos, de pronto critican o desaprueban al niño de una forma muy directa, muy agresiva y poco constructiva. Pese a que los papás puedan estar sintiendo que lo están haciendo de una forma correcta, a veces no es tan adecuada la forma en la que se hace esa corrección. Tenemos un participante canino en el video. ¿Qué pasa con esa corrección? Cuando mi hijo o mi hija se está vistiendo de alguna forma o está expresando algún sentimiento y lo que yo hago es reírme de lo que él está pensando, o lo que yo hago es decirle, no, es que así no te ves bien, ¿cómo te vas a vestir de esa forma? ¿Qué te pasa? Esto no combina con esto no combina con lo otro. Ahí nosotros empezamos a hacer sentir al niño, hacerlo sentir humillado. ¿Por qué? Porque él expresó, él combinó su ropa, él sintió que esa situación la estaba viviendo así y lo contó de esa forma. Y a nosotros, como ya traemos acá el chip de que lo que hacen los niños es muy gracioso, entonces nosotros nos reímos de todas estas situaciones y ahí vamos gestando en ellos la herida de la humillación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una comunicación asertiva con ellos, una comunicación real basada en el respeto. Y vuelvo a lo mismo que había dicho antes, y es en entender que estamos hablando de una persona con experiencia hacia una persona que se está formando. Y ellos se van formando a través no solo de lo que nosotros verbalizamos, sino de lo que nosotros le transmitimos físicamente y a través de las experiencias. Así que es muy importante que la imagen o la autoimagen que el niño tiene no dependa del reconocimiento que le dan otras personas. Y esto mismo aplica para lo que nosotros hacemos con ellos y para lo que nosotros mismos proyectamos, vivimos y sentimos. Bien, la cuarta herida es la herida de la traición o el miedo a confiar. ¿Cómo se manifiesta esta herida en la adultez? Pues muy fácil de reconocer. Y es cuando las personas les es difícil entablar una relación con la pareja sin sentir ese miedo o esa desconfianza de que va a ser traicionado o de que va a ser tal vez también abandonado. ¿Por qué? Porque esta persona vive en su mente todo el tiempo presente ese sentimiento de traición y de miedo a confiar. Entonces no puede realmente abrirse a recibir ni a entregar una relación completamente estable y completamente sana. Siempre existe un miedo de por medio que lo puede hacer que ponga barreras para recibir ese amor, o lo más probable es que ponga muchísimas más barreras para poder entregar un poco de ese amor. ¿Y cómo se crea esta herida? Pues bien, esta herida se crea, por ejemplo, cuando un papá le dice a su hijo, vamos a ir a comprar un helado o vamos a ver una película, pero pasa el tiempo y no sucede. A veces los papás creemos que a los niños se les olvidan las cosas, dejémoslo así, que a él se le olvida, dejémoslo así. Pues resulta y pasa que no, los niños están estrenando su cerebro y ellos tienen una capacidad de absorber toda la información que está a su alrededor, así que no es muy seguro que al niño se le olvide. Puede hacer que al niño se le olvide en este momento, pero yo te aseguro que mañana el niño se va a levantar y te va a preguntar, oye papá, ¿y por qué no me compraste el helado? O sea, ¿qué pasó? Eso va creando en el niño esa desconfianza. Entonces, a veces como papás les decimos a los hijos, bueno, vamos a ir a comprar, vamos a ir al parque.
vamos a ir al parque, y entonces el niño es como, pero ya, pero vamos ya, pero ya, y uno como que no, espérate, es que no es el momento todavía, vamos a ir en la tarde, y el niño está como, ya, 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 ya. A ver, papá, ¿por qué el niño está allá? Porque sabe que si el tiempo pasa, tú no le vas a cumplir, que si las cosas no las haces ahora, tú no le vas a cumplir. Es decir, tú ya le estás creando a tu hijo, ya le creaste ese sentimiento de desconfianza o ese sentimiento de traición. Y esto en la adultez también hace que nosotros sintamos, por ejemplo, aislamiento y seamos personas que no seamos muy sociables, que preferimos estar en casa, que poco preferimos salir, que poco preferimos compartir en familia, exactamente por lo mismo. Tenemos ese mundo de aislamiento para evitar sentir miedo a confiar o más allá sentir traición. Y estas personas también lo manifiestan con la necesidad de controlar. Entonces ahí es donde vemos a adultos que son posesivos, controladores con la pareja, con los hijos, de pronto también en su entorno familiar, sobre todo en el caso de los hombres, de los más mayores de la casa. Entonces tratan de llevar como el control de sus hermanos, de la mamá, de toda la situación. ¿Para qué? Para ellos tratar de tener la certeza de que ninguno de los integrantes de su familia los va a traicionar. Esa es una forma en la que nosotros podemos ver si nosotros tenemos esa herida de la infancia. Finalmente, la quinta herida es la herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia se origina cuando los papás son demasiado rígidos, cuando los papás son demasiado fríos, cuando se impone una educación completamente autoritaria y poco respetuosa hacia los niños, cuando los grados de exigencia son exagerados y llegan a un punto tal en el que hacen a los niños sentir que no son muy útiles, perdón, que no son muy útiles o que no son muy eficaces en las actuaciones que ellos tienen. Y ahí se produce la sensación de injusticia. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta herida en los adultos? Pues son personas que no son muy buenas para negociar ni mantener diálogos con opiniones divididas. Entonces son esas personas que nosotros vemos que alguien opina diferente a ellos y ellos inmediatamente estallan. Digamos que se puede ver mucho o podemos encontrar un ejemplo en la política de las personas más adultas cuando soy perteneciente a la derecha o a la izquierda, pero yo no recibo opiniones de aquí y el de aquí no recibe opiniones de allá. Esa es una forma en la que nosotros podemos identificar. Son personas que le dan mucha importancia a las creencias que ellos tienen y se arraigan, digamos, a las cosas que son estrictamente aceptables por la sociedad o que bajo su propio criterio deben ser así y no salen de ahí. Entonces es cuando tú le preguntas, ¿pero por qué? Porque sí. Son personas que tienen muy poca flexibilidad y tolerancia y confianza hacia los demás, a las opiniones de los demás, y les gustan ser muy autoritarios también. Entonces esa es una forma en la que nosotros podemos identificar si esta herida es la herida que nosotros tenemos de la infancia. Pero bien, ¿cuál es la forma en la que nosotros debemos trabajar cada una de estas heridas para sanarlas? Pues bien, la forma de sanar la herida del abandono es dándonos tiempo de calidad a nosotros mismos. ¿Y de qué forma nos damos tiempo de calidad a nosotros mismos? Pues muy fácil. Para que lo identifiques es la forma en la que tú quisieras que alguien te dedicara tiempo a ti. Esa es la forma en la que tú debes darte tiempo a ti mismo. Es decir, que si tú quisieras que alguien comparta una película contigo, date la oportunidad de tener una película contigo mismo. Entonces te sientas,
ves tu película, te puedes dar un masaje, te puedes en el baño a dar contención, eh, con abrazos, con masajes, con palabras. Todas esas formas son en las que tú puedes ayudar a sanar a tu niño interior, encontrándote contigo mismo, encontrándote con ese niño interior. Lo primero que hay que hacer en todas estas situaciones y en todas estas heridas, en estas 5 heridas para ponerlas a sanar, es reconocerlas y aceptarlas. Y a partir de la aceptación y del amor, empezar a trabajar en ellas. En la herida del miedo al rechazo, lo que se necesita es, para sanar, es reconocerse. Reconocerse a sí mismo sus capacidades, sin tener en pie las aprobaciones de los demás. Sin necesidad de recibir aquellas críticas que nos hacen daño, sino que nosotros tengamos la capacidad de poder reconocer en nosotros mismos todas esas situaciones que realmente están a nuestro favor. Así que es un trabajo completamente de interiorizar y de ser muy sincero con todas nuestras cosas valiosas, porque yo te aseguro que siempre existe algo bueno en cada persona que es magnífico para hacer. Alguien que le queda súper bien el arroz, alguien que se le va muy bien las sumas, a alguien que le da muy bien el diálogo, que todos tenemos algo positivo en nuestra vida, todos tenemos capacidades geniales en nosotros para desarrollar manualidades, para desarrollar conversaciones, de pronto para entender a alguien, de pronto para hacer, no sé, es que es tan amplio, pero digamos para la creatividad, para la música, para el canto, para el baile, todos tenemos algo. Entonces lo primero es reconocer que tenemos autonomía en nuestra toma de decisiones. Es reconocer eso. Y al reconocer eso, entonces no podemos permitir el rechazo de las otras personas. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en las otras personas, sino que estamos enfocados en nosotros mismos. Para nosotros empezar a sanar la herida es soltando, la herida de la humillación, es soltando esa carga. ¿Y cómo se consigue? Se consigue mediante el perdón a las personas que te causaron esa humillación, entendiendo que ellos actuaron desde su punto de vista, desde su perspectiva y principalmente desde sus propios vacíos, desde sus propias dolencias y desde sus propias inseguridades. Así que cuando nosotros reconocemos la herida de la humillación en nosotros como la herida de la infancia, lo primero que debemos hacer es darle a las personas ese respeto a través del perdón. Nosotros perdonamos a las personas y es ahí donde se empieza a gestionar todo ese proceso de sanar esta herida. La forma en la que nosotros sanamos la herida de la atracción o el miedo a confiar, hay que trabajar muchísimo, muchísimo en la paciencia, la tolerancia, la confianza, la delegación de responsabilidades y sobre todo el respeto. ¿El respeto a quién? El respeto a ti mismo. Y es que tú vales mucho para estar todo el tiempo entregando a otras personas esos conflictos que tú traes y esas responsabilidades que tú traes y que tienen que ser tuyas. No hay una persona que pueda sanar en ti la desconfianza. No hay una persona que por más de que esté ahí todo el tiempo y que nunca te falle, te vaya a crear a ti, te vaya a sanar a ti la herida de la desconfianza o la herida de la traición. Esto no es así. En este sentido, yo sugiero que más de exteriorizar es de concentrarte completamente en ti, entendiendo que cada persona actúa de su forma y que tú no te puedes enfrascar a tratar de vivir la vida de los demás. Es decir,
que si tú estás pensando que si tienes el control absoluto de todo, te va a garantizar de que las cosas se hagan como tú lo planeas, estás muy errado. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar presente en todo el tiempo en los pensamientos y en las decisiones de las personas. Por más de que alguien haga en estos momentos algo que tú le estás exigiendo, no significa que la persona esté de acuerdo y esté pensando exactamente igual que tú, y en algún momento las situaciones van a estar fuera de tu control. Así que lo principal es tener contención contigo mismo y acordarte de que eres tu prioridad. ¿Para qué? Para tener una relación sana y así poder establecer relaciones sanas también en tu interior. Finalmente, la herida de la injusticia se trabaja desde la parte mental más que desde la parte emocional. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que empezar a tratar de cultivar es la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia las demás personas, entendiendo que cada una ha tenido una forma en la que se ha desarrollado, en la que se ha criado, en la que ha creado sus propias perspectivas y su propia realidad. Y eso no significa que esté contra mí ni a favor de mí. Eso significa que todos somos seres completamente individuales, que tenemos nuestras propias experiencias y que nos hemos construido a través de ellas, lo que no significa que no las podamos empezar a cambiar. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que te haya sido de mucha ayuda y que puedas empezar a identificar en ti cuál es esa herida de la niñez que se te está presentando hoy. Nos vemos en un próximo video.